A ver, para mí es importante su participación, ¿no? Entonces, están todos calladitos, nadie dice nada. A ver, Neisa, Valdivia. Sí, ingeniero. ¿Qué es el resalto hidráulico? Sería un cambio de corriente de supercrítica a una subcrítica. Ya. Edgar Correa. También sería de un corriente lenta a una corriente de profundo. A ver, ¿cómo es eso? Es cuando hace que se llama de subcrítica, se cambia, se vuelve en un corriente lenta en una profundidad. Eso no es más bien al revés. Creo que sí, que me he equivocado. Son más que todo las transiciones de régimen subcrítico a supercrítico debido a los cambios de pendiente. Ya, pero supercrítico a subcrítico más bien, ¿no? Sí, Inge. ¿Qué quiere decir supercrítico? ¿Cómo es el número de Freud? Y G, el subcrítico sería menor a 1. Subcrítico, sí, el número de Freud menor a 1, correcto, así es. El super sería mayor a 1 y el crítico sería igual a 1 el fruto. Correcto, ¿no? Entonces, el número de Freud nos define si el flujo está en un estado crítico, o un estado subcrítico o subcrítico, ¿no? Entonces, es la relación de la velocidad y las fuerzas gravitacionales, ¿no? Fuerzas inerciales entre las fuerzas gravitacionales. Entonces, ese es un número adimensional. Medimos la velocidad del flujo, sabemos cuál es la gravedad, la geometría y podemos determinar si el flujo es subcrítico o supercrítico, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a entrar al capítulo de flujo crítico. Vamos a dedicarle entonces todo un capítulo al flujo crítico. Bien. Estoy en hidráulica 2. Sí, Nadie ha subido, fíjense, 0. Nadie ha subido los ejercicios propuestos. Una vez concluido el capítulo, tienen que subir los ejercicios propuestos.
Entonces, hasta la próxima semana, ¿no? Deben subir de los 4 capítulos que hemos visto. Bien. Entonces, ejercicios propuestos. Dos. Entonces, ahí van subiendo los ejercicios propuestos. Noviembre. A ver, entonces en hidráulica 2. Entonces acá tenemos, bueno, el capítulo 2. En las presentaciones tenemos el 2, la clasificación de los flujos, canales abiertos, aforos, energía momentum. Acá está el resalto hidráulico y ahora vamos a entrar en el capítulo 5, que es el flujo crítico, y luego vamos a dar el primer parcial, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿quién me puede definir qué es el flujo crítico? Que es el punto de equilibrio donde la corriente de agua no es ni más lenta ni más rápida. Bueno, no sabemos, ¿no?
Usted puede definir de repente que no está muy rápida, otro puede decir, no, es más lenta, otro puede decir, no, está súper rápida. Entonces, ¿cómo definimos? Si no me equivoco, con el número de Froude. El número de Froude cuando es 1 está en estado crítico. Si es menor a 1 está en estado subcrítico, y si pasa el valor de 1 es supercrítico. Ya, ok, eso es diferente, ¿no es cierto? Entonces, el número de Froude es un número dimensional que nos permite, ¿no? Saber si el flujo está en un estado crítico o en un estado supercrítico o subcrítico. Okay. Entonces, el estado crítico de un flujo ha sido definido como la condición para la cual el número de Froude, el número adimensional de Froude, es igual a la unidad, ¿no? Como hemos visto. Y la energía específica, ¿no? Es mínima para un determinado caudal. Entonces, la energía específica, hemos dicho que es una de las ecuaciones más importantes, ¿no? En la hidráulica. A partir de esta ecuación, derivando, podemos encontrar muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a ver cómo varía la energía en función del tirante de agua, cómo varía, ¿no? El tirante de agua también, o sea, en función al recorrido del flujo, ¿no? Entonces, estas ecuaciones son ecuaciones de la dinámica de los fluidos, ¿no? Entonces, a partir del análisis que hace Euler y las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de la conservación de la masa y la conservación de la energía, ¿no? Tenemos entonces estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la energía? Básicamente es la altura del agua, la profundidad del flujo, más el caudal, ¿no? Al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. Entonces, este término caudal sobre área es la velocidad. En otras palabras, es la altura de la velocidad, ¿no? La energía cinética más la energía potencial. Entonces, al derivar con respecto del tirante de agua, al respecto de y al notar que el caudal es constante, vamos a tener esta expresión, ¿no? En términos de caudal y en términos de velocidad, ¿no? La variación de la energía con respecto del tirante. Entonces, en el flujo crítico, ¿no? La energía específica es mínima, como lo ha mencionado su compañero, ¿no? Entonces, podemos decir que la variación de la energía con respecto a la variación del tirante es constante, ¿no? Entonces, de la anterior ecuación se convierte en que la velocidad, la altura de la velocidad es igual a la profundidad de medios, donde D es la profundidad hidráulica del flujo, ¿no? La profundidad hidráulica. Entonces, ¿qué es la profundidad hidráulica? Es el área mojada entre el ancho superficial. Entonces, la energía, al ser una energía mínima, ¿no? Como habíamos visto, la curva de la energía versus el tirante del agua, ¿no? Esta tiene un quiebre, ¿no? Un quiebre. Y la energía mínima, ¿no? Justamente se da en ese quiebre de la curva de la energía, haciendo que a esa altura de agua correspondiente a un determinado caudal, ¿no? Se conozca como la altura crítica. Entonces, el número de Froude
es la relación de las fuerzas inerciales dadas por la velocidad y las fuerzas gravitacionales dadas por la gravedad y por la profundidad hidráulica, ¿no? Entonces, si hay una igualdad, quiere decir que el número de Froude ha de ser igual a 1. Si las velocidades son mayores a las fuerzas gravitacionales, entonces vamos a tener un flujo supercrítico, donde el número de Froude ha de ser mayor a 1, ¿no? Y lo contrario, cuando las fuerzas inerciales sean bajas con respecto a las fuerzas gravitacionales, entonces vamos a tener un número de Froude menor a 1, ¿no? Menor a 1. Entonces, si el coeficiente de energía no se supone igual a la unidad, el criterio de flujo crítico se puede decir que es igual a D medios, ¿no? Bueno, esto es para un canal que tiene una cierta pendiente. Entonces, ¿cómo se puede conseguir un flujo crítico en la práctica? Bajo ese principio del número de Froude, entonces se puede reducir la sección o también provocar una sobreelevación del fondo del cauce de un canal, o utilizando los dos criterios, ¿no? Entonces, los términos del régimen crítico se definen de la siguiente manera. Entonces, cuando un flujo se encuentra en un régimen crítico, el caudal se conoce también como un caudal crítico, ¿no? Es el caudal máximo para una energía específica determinada, o el caudal que se producirá con la energía específica mínima. El tirante crítico, entonces, es el tirante hidráulico que existe cuando el caudal es el máximo para una energía específica determinada, ¿no? Cuando la energía en realidad es mínima, y el tirante al cual ocurre un caudal determinado con la energía específica mínima. Y finalmente, o sea, la velocidad, ¿no?, de ese estado crítico se conoce también como la velocidad crítica. La velocidad media cuando el caudal se encuentra en un estado crítico del flujo. Entonces vamos a escuchar hablar en la jerga hidráulica o en la bibliografía hidráulica sobre el caudal crítico, el tirante crítico, la velocidad crítica. Entonces estamos hablando de que el estado del flujo se encuentra en un estado crítico, ¿no?, donde existe un equilibrio de fuerzas inerciales y fuerzas gravitacionales. También hay la pendiente crítica, ¿no? Entonces la pendiente crítica también es esa pendiente, ¿no?, que corresponde a un estado de flujo crítico. Es el valor particular de la pendiente del fondo del canal para el cual este conduce un determinado caudal en régimen uniforme y con energía específica mínima. O sea, en todas sus secciones se tiene un tirante crítico. El régimen subcrítico, entonces, son las condiciones hidráulicas en las que los tirantes son mayores que los críticos, las velocidades menores que las críticas y los números de Froude menores a 1. Es un régimen lento, tranquilo, fluvial, adecuado para canales principales o de navegación. Entonces, la característica de un flujo es justamente que el flujo se encuentra
fluyendo con velocidades bajas, ¿no? Subcrítico. Ahora el supercrítico, entonces, son las condiciones hidráulicas en las que los tirantes son menores que los críticos y se deben acordar de la curva específica, ¿no? De la curva de la energía específica y el tirante. Entonces, las velocidades mayores que las críticas y los números de Froude también mayores aún. Es un régimen rápido, torrencial, pero perfectamente estable. Puede usarse en canales revestidos. Y este es un resumen, ¿no? Si el tirante es menor que el tirante crítico, o el número de Froude es mayor a 1, o la velocidad es mayor a la crítica, o la pendiente es mayor que la pendiente crítica. Entonces, este es un flujo supercrítico, ¿no? Flujo supercrítico o rápido. Entonces, ahí tienen que saber que el tirante es menor al tirante crítico. El tirante crítico es un tirante imaginario, es un tirante que no se lo ve, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo, o sea, el concepto de tirante crítico y el tirante normal, ¿no? Nos dividen al flujo en 3 zonas, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que saber cómo calcular la altura crítica. ¿Y qué es la altura crítica? ¿No? La altura crítica es una altura imaginaria, es una altura de referencia nada más, ¿no? Entonces, la altura real, dice, es menor que la altura crítica. Entonces, tiene que haber una fórmula, una ecuación que nos permita calcular y comparar con el tirante real. Entonces, si el tirante real es menor que esa altura crítica, entonces vamos a tener una cierta condición de flujo y esa ha de ser que el flujo es un supercrítico, ¿no? Pues la pendiente también mayor que la pendiente crítica. Flujo crítico, entonces, el tirante es igual al tirante crítico, el número de Froude es igual a 1, la velocidad es la velocidad crítica y la pendiente se puede decir que también es la pendiente crítica. El flujo subcrítico o lento es el flujo que conocemos como un flujo lento, ¿no? Y el tirante ha de ser mayor que el crítico. Y el número de Froude menor a 1. Las velocidades menores que la velocidad crítica y la pendiente menor que la pendiente crítica, ¿no? Entonces, cuando el tirante de agua real es mayor que el tirante calculado crítico. Entonces, a ver, vamos a ver unos conceptos, ¿no? Como por ejemplo este que es el factor de sección. Entonces, al sustituir la ecuación de continuidad, que es la velocidad es igual al caudal sobre el área, en la ecuación del criterio para flujo crítico, ¿no? Esta es la ecuación del criterio, la altura de la velocidad es igual a la profundidad hidráulica. Entonces vamos a simplificar y tenemos este valor que es el factor de sección, ¿no? Este factor de sección es igual al caudal, ¿no? Entre la raíz cuadrada de la gravedad. Entonces, nos está mostrando, nos muestra la capacidad que tiene un canal, ¿no? Para poder transportar un cierto caudal, ¿no? Este factor de sección. Entonces, el factor de sección, ¿no?
se puede también decir que es el área de la sección del canal por la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica. Cuando la profundidad hidráulica, por tanto, el factor de sección son conocidos, el caudal crítico puede calcularse con esta ecuación, ¿no? El caudal ha de ser igual al factor de sección, z por la raíz cuadrada de la gravedad, ¿no? Y por un coeficiente de corrección de la velocidad, que es el coeficiente de Coriolis, coeficiente alfa, que consideramos en flujo a superficie libre igual a 1. O sea, asumimos de que la distribución de la velocidad es uniforme, ¿no? Entonces se puede, ¿no?, también utilizar estas gráficas que han sido construidas empíricamente para poder calcular el flujo, la altura crítica. La altura crítica. Entonces vamos a tener, ¿no?, acá en esta coordenada los valores, no sé si logran ver, del tirante de agua Y y la relación del tirante y la base, ¿no? O si tenemos una sección circular, la relación del tirante Y, tirante hidráulico, y el diámetro, ¿no? Entonces acá tenemos esta curva, ¿no?, de color negra, es para calcular el tirante crítico en una sección circular. Y estas otras, que son líneas de colores, color magenta, color amarillo, etcétera, tenemos para diferentes pendientes de talud de una sección. Entonces, acá calculando el caudal entre la raíz cuadrada de la gravedad o el factor de sección z, ¿no? Entonces, calculando el caudal, ¿no?, z es igual entonces al caudal entre la raíz cuadrada de g, o el caudal. Y pues entonces, utilizando esos dos conceptos, podemos entrar a una de estas curvas y trasladarnos para encontrar aquí la relación de la base y el tirante. Entonces, este tirante ha de corresponder al tirante crítico, ¿no? Al tirante crítico. Entonces, para poder diseñar la sección de un canal, ¿no?, vamos a relacionar la base y la altura, siempre, ¿no? Siempre. También hay, pues, curvas, ¿no?, para determinar el tirante crítico para diferentes secciones. Una sección circular, una sección tipo bóveda, ¿no?, de herradura, que se encuentra principalmente en los túneles, ¿no? Esta para alcantarillas de agua, caminos, ¿no?, túneles y, bueno, otro tipo de secciones también circulares. Bueno, este concepto del exponente hidráulico no es tan importante. Esto sí, esto es importante, ¿no? La ecuación de la energía específica en términos de caudal, ¿no? La ecuación de la energía. Si derivamos entonces la energía con respecto de la profundidad,
Entonces vamos a ver que la energía ha de ser constante, es una constante. Entonces, derivando, ¿no? Haciendo operaciones de la ecuación de la energía, ¿no? Vamos a encontrar que hay una relación, ¿no? Del caudal entre la gravedad y el área, o sea, la geometría de la sección de un canal. Entonces, área, aquí estamos analizando que la variación o la derivada del área infinitesimal, asumimos que agarramos un área infinitesimal, ¿no? Entre diferencial de tirante de agua, ¿no? Prácticamente eso ha de ser el ancho superficial, ¿no? Entonces, diferencial de área sobre diferencial de tirante, reemplazamos como el ancho T, el ancho superior, ¿no? Porque esto es muy pequeñito, entonces prácticamente va a ser el área, ¿no? Igual al ancho superior. Entonces, por ahí tenemos que el caudal al cuadrado por el ancho superficie de la superficie es igual a la gravedad por el área al cubo, ¿no? Entonces, de acá vamos a encontrar cuáles son las variables, digamos, conocidas. El caudal sí se conoce, la geometría también, ¿no? Pero el área está en función, ¿no? Del tirante de agua. El área está en función del tirante de agua. Entonces, de acá vamos a encontrar el tirante crítico, ¿no? De esta relación vamos a encontrar el tirante crítico. O sea, vamos a despejar el área, que sé yo, de un rectángulo, ha de ser base por altura. Entonces, tenemos la base, lo que tenemos que encontrar es la altura. Y esa altura ha de corresponder, ¿no? A la altura crítica, porque estamos diciendo que la energía ha de ser una energía mínima. Bueno, vamos a volver después a la energía, a la fuerza. Entonces, ¿cómo calcular el flujo crítico? Mediante el método algebraico, ¿no? Entonces, para una sección geométrica simple de canal, el flujo crítico puede determinarse mediante un cálculo sencillo algebraico, ¿no? Con las ecuaciones básicas deducidas. El método de la curva y versus el factor de sección. Entonces, calculamos el factor de sección, área del tirante, y encontramos el tirante crítico. El método gráfico o del cuadrado. A ver. Vamos a un rato, vamos a quedar un momento acá. Tengo yo una entrevista
en este momento vía Zoom. Entonces, retorno en unos instantes. Ok, ingeniero. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. A ver, estamos de retorno. Emir, Aarón. A ver, convoquen a los compañeros nuevamente a retornar. Aquí estamos, Inge. ¿Firmes? Sí. Firmes, Inge. Eso. Muy bien. Wendy, Jennifer Orellana. Presente, Inge. ¿Ha escuchado sobre la inauguración de un parque eólico en Santa Cruz? Aló. Sí, ingeniero. Ya. ¿Y dónde se ha enterado? ¿Dónde ha escuchado? Por noticias a través de Facebook. Facebook de nuestra página de ENDE. Sí. Qué bueno. Entonces, estamos cambiando la matriz energética, ¿no? Con energías renovables. Ustedes saben que la generación de energía en Bolivia es prácticamente con el uso del gas, de los combustibles fósiles en un 70%. Y lo que se quiere es, pues, cambiar esa matriz energética por energías alternativas, ¿no? O sea, energías limpias como la hidroeléctrica, la eólica, que ahora está entrando muy fuerte porque la tecnología ha mejorado mucho, máquinas más eficientes, con la solar también, ¿no es cierto? Y la geotermia. Pero sin embargo, la mejor energía limpia es la energía del agua, la energía hidroeléctrica, porque esa energía uno la puede regular en los embalses. Entonces, durante todo un año, por ejemplo, en este momento los embalses están prácticamente vacíos. El embalse de Corani está llegando, digamos, a su límite mínimo, porque durante todo el año se va vaciando para generar energía eléctrica. Y esa energía pues pasa por las turbinas y el agua continúa por los ríos, ¿no? Sin cambiar su condición, o sea, no se contamina en absoluto. Más bien se puede aprovechar más aguas abajo, ¿no? Porque es un caudal ya regulado y se puede aprovechar en otras centrales hidroeléctricas en cascada, ¿no? A medida que va, digamos, recorriendo el río y se pueden aprovechar otros ríos más, captar más agua, mayor caudal y se tiene pues, se puede ir generando más proyectos aguas abajo, digamos desde Cochabamba llegar hasta Villa Tunario, ¿no? Donde prácticamente ya es plano. Pero inclusive, o sea, siguiendo, ¿no? Y ya como ha incrementado el caudal en el río, ¿no? Porque los aportes de los diferentes ríos van sumándose, y en el río Ichilo ya pues tienes mayores caudales. Entonces puedes plantear
otro tipo de turbinas, ¿no?, que utilizan mayor caudal y poca caída, y puede seguir generando proyectos de hidroeléctricos, ¿no? Entonces, el futuro es la energía eléctrica, ¿no?, basada en energías hidráulicas, en energías solares, eólicas. Obviamente que los proyectos hidroeléctricos son de más lento o, digamos, de más lenta implementación, debido a que hay que hacer muchos estudios hidrológicos, mediciones de caudales. Uno tiene que tener información de muchos años, al menos unos 5 a 10 años de registro de caudales que nos permitan garantizar la vida útil también de ese proyecto, ¿no? Entonces se hace, digamos, mucho más lento. Tiene problemas ambientales, sociales, entonces políticos también, ¿no? Porque obviamente hay opositores que no quieren que el país desarrolle, ¿no?, porque tienen sus intereses privados, no quieren que el país desarrolle y pues se oponen, ¿no? Y a veces pagan inclusive plata a los dirigentes de las localidades para que se opongan al desarrollo del país, haciéndoles creer que van a tener grandes impactos ambientales y que esos proyectos pues han de dañar el medio ambiente, ¿no? Como decían del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza, que está en el Beni, ¿no? O sea, la oposición y también varios movimientos indigenistas decían que eso iba a inundar todo el Beni, lo cual es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, un embalse puede tener una influencia muy limitada, ¿no? Entonces, además, en esos ríos, o sea, prácticamente no se hacen grandes embalses, sino se utiliza su curso natural. Hay épocas en que el río, en época de crecida, se desborda. Entonces, son esas áreas que prácticamente se utilizan para generar el embalse. Han debido escuchar también del proyecto Bala, proyecto Chepete. Bien, entonces estábamos hablando sobre el método de cálculo para determinar el tirante crítico. Entonces hemos visto que existen varios métodos algebraicos,
deduciendo de la ecuación de la energía específica, ¿no? Vamos a encontrar una relación de caudal y también de tirante de agua, ¿no? Entonces, o este método que es gráfico, calculando el factor de sección, vamos a encontrar el tirante Y. En este caso ha de ser el tirante crítico. El método gráfico o del cuadrado o del cuadro de diseño, que son gráficas que hemos mostrado, ¿no es cierto? Donde tenemos como datos el área, la base, el ancho superficial. Tenemos también el valor de la relación del factor sección y la relación de la altura crítica y la base, de donde uno pues determina, ¿no es cierto?, el tirante crítico. Esa es la gráfica que habíamos mostrado anteriormente, que es esta justamente, a ver, esta gráfica, ¿no? Entonces, tanto para secciones rectangulares, secciones trapezoidales, circulares, podemos encontrar la altura crítica, ¿no? Entonces, después, esta altura crítica hemos dicho que corresponde a una altura, a una energía mínima, ¿no? Ok, ¿para qué entonces calculamos la altura crítica? Bueno, primero que entonces el flujo crítico, ¿no? El flujo crítico nos va a definir una cierta condición de los parámetros hidráulicos del flujo, ¿no? Entonces, a esos parámetros hidráulicos como la velocidad, el tirante, la pendiente, pues se conocen como altura crítica, pendiente crítica, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿y qué nos define? Es el número de Froude, ¿no es cierto? El número de Froude. O sea, calculando el número de Froude, vamos a conocer el estado del flujo. Entonces, de la curva de la energía específica, ¿no? Entonces, de la curva de la energía específica, entendemos perfectamente que esta es la energía y el tirante. Entonces, para una energía, cuando la energía específica es mínima, entonces el tirante es el tirante crítico, ¿no? Y el crítico. Porque está en una condición de flujo crítico. Entonces, ¿para qué calculamos ese tirante crítico? En los canales, en los ríos, etcétera, ¿no? Entonces se tiene compuertas, entonces se tiene elementos, ¿no?, que regulan el caudal, que controlan el caudal, etcétera. Entonces se puede tener acá vertederos, ¿no?, estructuras hidráulicas, ¿no? Entonces,
calculamos esta altura crítica es pues una altura, ya les he dicho, es una altura imaginaria, ¿no? Es una altura imaginaria. Entonces, que se la representa como una línea punteada. Como una línea punteada. Entonces, esta es la profundidad crítica. La altura crítica. Altura crítica. Entonces, por otro lado, ¿no? Por otro lado, hay una altura que se conoce como la altura normal. ¿No? La altura normal, que vendría a ser prácticamente la altura de agua bajo condiciones normales de flujo, para un flujo uniforme, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, aquí esta línea nos divide a todo lo que está por encima, que es la zona, le llamemos la zona 1, zona 1, la zona 2 que está entre la profundidad normal del flujo y la crítica, la zona 2 y la zona 3 que estaría por debajo de la crítica, ¿no? Entonces, los perfiles de flujo que se generan, ¿no? Entonces van a tener cierta forma. Entonces acá el agua cae y aquí tiene esta forma. Imagínense que esto obviamente es un canal largo, entonces vamos a tener que acá el tirante se va incrementando con la distancia. Entonces, todo lo que está en la zona 1 va a tener un nombre. Puede ser un perfil M1, ¿no? Aquí va a ser un perfil M3, no sé, o S3. Se van formando perfiles. Aquí un resalto hidráulico puede producirse, ¿no? Entonces, las condiciones de borde que se presentan en los canales hacen que el perfil del agua, ¿no?, vaya cambiando, ¿no? El perfil del flujo, de la superficie libre del flujo, cambia. Entonces, para poder calcular estos perfiles que se van formando, ¿no?, tenemos que calcular la altura crítica. Esta es importante. La altura crítica. O sea, nos va a dar un valor y la vamos a comparar con la altura normal. Altura normal del flujo. Altura normal. Entonces, comparado, vamos a ver quién es más y quién es menos. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo que la altura normal es mayor que la altura crítica. Entonces, por eso es que nos dividen estas dos líneas imaginarias, ¿no?, al flujo en tres zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Para eso estamos aprendiendo a calcular la altura crítica, ¿no?, para poder calcular estos perfiles que se van formando en función a las condiciones hidráulicas del río, ¿no? Entonces, lo propio cuando se tiene un proyecto en un río, ¿no? Entonces, si uno
hace alguna estructura, un vertedero de riego para poder captar agua y sacar agua del río. Entonces, en las diferentes secciones, sección 1, sección 2, sección 3, 1, 2, 3, ¿no? Si vamos dibujando el perfil de flujo, ¿no? En cada sección ha de ser diferente, ¿no? Entonces, la sección 3 que sea esta, donde prácticamente el agua va a estar llena. Esta otra va a ser menos lleno. Y esta pues puede ser que llegue ahí, ¿no? Entonces, esta es la sección 1, la sección 2 y la sección 3. ¿No? La sección 3. Entonces quiere decir que esta estructura, ¿no? Es un vertedero o una presa, hace que el agua, o sea, suba, ¿no? Y vaya cambiando el perfil, ¿no? A lo largo de su recorrido, ¿no? Entonces es la pendiente del que se tiene esta obra, ¿no? Entonces el perfil de flujo va a seguir más o menos así, ¿no? Entonces aquí va a estar la sección 3, la sección 2 y la sección 1, ¿no? Entonces hacemos un corte transversal y vamos a tener, ¿no? Una variación de los niveles de agua en cada sección. O sea, a lo largo del río, ¿no? El perfil del flujo ha de modificarse, ha de cambiar. Y esto es lo que tenemos que saber calcular, ¿no? Y para saber calcular, entonces vamos a primero calcular la altura crítica y la altura normal, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, Inge. Sí, adelante. Todo claro, Inge. Excelente, ¿no? Entonces, es importante primeramente calcular la altura crítica, ¿no? Altura crítica. Entonces, qué sé yo, aquí la altura crítica va a tener unos 50. Después hay que calcular la altura normal. Entonces va a estar seguramente por encima la altura normal. Tenemos que partir con esta condición de borde y vamos a ir calculando hasta encontrarnos con la altura normal, ¿no? Bien, entonces es importante manejar el concepto de flujo crítico, que la ecuación que vamos a utilizar, ¿no? Es la variación de Y, ¿no? De la profundidad con respecto de X. Entonces, la variación de esta profundidad con respecto de X. ¿Y de dónde sale esta ecuación? Esta ecuación va a salir de la ecuación de la energía específica. La energía específica es igual a la profundidad más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces de acá despejamos H, ¿no?
Vamos a despejar H para llegar a esta ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. Ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. Ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. Entonces igual, acá, ¿no es cierto? Tenemos, podemos relacionar si este tirante crítico, ¿no?, ha de ser menor que, o mayor, en este caso, que esta altura secuente o estamos más arriba. Entonces, vamos a estar en esta zona, ¿no? La zona donde el flujo es subcrítico. Las velocidades son más bajas debido a que el agua pues va a chocar contra esta estructura, van a disminuir las velocidades y se va a formar este perfil de agua, ¿no? Entonces, es importante manejar bien el concepto de flujo crítico. Básicamente el número de Freud, la relación de las velocidades y las fuerzas, ¿no? La velocidad por las fuerzas gravitacionales. Gravedad por la profundidad hidráulica. Entonces, conocemos las velocidades, conocemos la profundidad de la sección y vamos a ver si el flujo es subcrítico, crítico o supercrítico. Entonces, tenemos una pendiente La pendiente es mayor que la pendiente crítica. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el flujo es supercrítico, ¿no? Que el flujo es supercrítico. Entonces, el perfil de flujo va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo. No sé si hay alguna pregunta. Boris Manfred Ruiz. Carlos Bustamante.
Claudia Gonza, Presente, Inge. Coraima, Presente, Inge. Daniel, Daniela, Maldonado, Presente, Inge. Dayana, Jorge Miguel, José Calizaya, Presente, Inge. Presente, Inge. Neisa Valdivia, Presente, Inge. Zambrana, Presente, Inge. está perdida, Omaira. Llamé al principio. No, disculpar, Inge. Me hice sacar sangre y no pude responder. Ah, ok. ¿Está bien? Sergio Andrés, Presente, ingeniero. ok, listo entonces, muchachos. Presenten sus ejercicios propuestos. Eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hasta luego.